Hola, muy buenas noches. Voces sin voz va hoy de gitanos, de marginación gitana. Navidad es paz. Navidad son, dentro del contexto de nuestra civilización cristiana, es la historia de este pueblo nuestro, es paz. Navidad son todas las paces. Y no puede haber, en el contexto de un grupo social, en una sociedad, en un país, el que sea, paz plena, paz total, si no funciona eso que se llama la justicia social. Y no hay, razonando por este camino, justicia social plena, a tope, cuando a la orilla de nuestro vivir, del vivir de las sociedades, de los grupos sociales, de los pueblos, todavía existen marginaciones. En este contexto de la Navidad, y para celebrar aquí en Prado del Rey a través de estas voces sin voces la Navidad, nos acercamos a este mundo de la marginación gitana, con gitanos, aquí en el estudio en Prado del Rey. Muy bien representada está esta noche la administración, que va cazando, captando la filosofía, el mensaje constructivo de nuestras voces sin voz. Señor subsecretario del Ministerio de Cultura, Eugenio Nasarre, además presidente de la Comisión Interministerial para Asuntos Gitanos. ¿Es algo que está ahí nominalmente, pero que en la práctica no se traduce en nada? Efectivamente, la Comisión Interministerial para el Estudio de los Problemas de la Comunidad Gitana se creó en enero de 1979, un mes después de la aprobación de la Constitución, y yo creo que es muy significativo porque la Constitución es precisamente la que afirma que los poderes públicos deberán de luchar contra todo tipo de discriminación y de marginación. Tiene una vida muy breve todavía, no tiene apenas 3 años de existencia y, como toda comisión interministerial, necesita un cierto rodaje para que se vean los primeros frutos. Yo creo que a lo largo del coloquio de esta sesión tan amable y tan importante en estos momentos efectivamente navideños, tendremos ocasión de plantear todos los problemas de la comisión. Yo simplemente querría decir que para mí, que llevo un año presidiéndola, ha sido una etapa, y es una etapa extraordinariamente enriquecedora desde el punto de vista humano, porque he podido comprender profundamente los problemas que afecta a esta parte de la comunidad española que es el pueblo gitano. Y creo que eso es lo suficientemente importante desde el punto de vista personal. Más administración. Señor Araude Robles, subsecretario del Ministerio de... Caray, estamos muy maltos con la garganta. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, y Urbanismo sí. Y, por lo tanto, con competencias en vivienda. La raza gitana es nómada, por esencia, casi. ¿Qué pasa con las viviendas de los gitanos? ¿Piden y ustedes no dan? Bueno, yo diría que casi que niego la mayor. Yo pienso que los gitanos tienen una tradición nómada, pero no es una población plenamente nómada. A veces el hombre siempre tiene una vocación de arraigo, sin ninguna duda, y la población gitana yo pienso que no es una excepción. A lo mejor han sido nómadas obligados por las circunstancias. Ya digo que yo no conozco plenamente las condiciones de la población gitana, y quizás sea este uno de los problemas que tenemos, la sociedad paya, para entender a los gitanos y para resolver sus problemas. Pero yo creo que cada vez más ellos van intentando el arraigo en algún sitio, y lógicamente esto se está traduciendo cada vez más en peticiones de viviendas estables que se dirigen lógicamente al Ministerio de Obras Públicas, y que luego diré, quizá en el curso del coloquio, que tengan que dirigirse también a otras instancias, no solamente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Tomás Calvo, secretario de esta Comisión Interministerial para Asuntos Gitanos. El Voces sin Voz de esta noche es peculiar, podríamos decir eminentemente, típicamente español. Yo diría que es típicamente español, si por ello se entiende la importancia que debe de tener el pueblo gitano en la sociedad española, como ciudadanos de pleno derecho. Sin embargo, si se refiere a que los gitanos es una minoría étnica únicamente en España, naturalmente que no, es un problema casi universal. En primer lugar, los gitanos son una imagen visual casi en todos los países de Europa, e incluso en América, pero que además hay otros pueblos, como son los pueblos indios en América Latina o los chicanos, que comparten similares dentro de las peculiaridades, problemas, que son la fidelidad a su cultura
y por otra parte el pleno derecho a disfrutar del bienestar social que la sociedad mayoritaria tiene y disfruta. En el estudio 11 de Prado del Rey tenemos entre el público a gitanos pertenecientes, representaciones de las asociaciones gitanas mayoritarias que hay aquí en España, en nuestro estado, en nuestro país. Y entre este público que va a vivir el programa, un gitano muy especial, el señor Ramírez Heredia. Hablando de la marginación gitana, usted no es precisamente un individuo, una persona marginada, llegó usted muy alto. ¿Contradice esto la filosofía general del tema? Ni mucho menos, no creo que la contradiga, sino todo lo contrario. Estamos partiendo del principio del reconocimiento de dignidad del ser humano, y en este caso los gitanos también lo somos, y no somos tan distintos de los demás como para que no podamos aspirar como tales personas a ocupar aquel puesto en la sociedad a la que legítimamente tenemos derecho. Si la pregunta es una pregunta directa con respecto a mis vivencias personales y cuanto a mis orígenes, permítame decirle tan solo que soy gitano, que me considero gitano, que me tuvo 9 meses en el vientre una gitana y, por lo tanto, creo que esa es la carta de naturaleza que con mayor orgullo puedo presentar aquí, y que si hemos de hablar de miseria, de hambre, de marginación, de frío y de abandono, de todo ello puedo hablar, indudablemente porque lo he sufrido en mis propias carnes y porque no he tenido necesidad de aprenderlo en los libros. Bueno, pues, gente en el estudio, amigos nuestros, telespectadores, nos metemos en harina, nos acaloramos en el mejor sentido de la palabra. Ojalá que nos apasionemos con este tema. Con el pretexto, a través de un reportaje, de un pequeño documental, van a ser 10, 11 minutos motivadores realizados por Voces sin Voz en Úbeda, provincia de Jaén. Los reyes católicos dictaron una pragmática en que se decía: por la presente ordenamos la expulsión inmediata de los gitanos en España. Hoy, 500 años después, el 95% de los gitanos viven en chabolas o casetas con goteras. En 1619, el rey Felipe III declara: se condena a muerte a todo aquel gitano que esté en España. En 1783, Carlos III los obliga al abandono inmediato so pena de castigo de sus trajes y lenguas. Son una raza a la que se les sigue negando el pan de su cultura peculiar y la sal de sus tradiciones. El 90% de la población calé es analfabeta y el 75% de sus niños está sin escolarizar. Aquí estamos muy mal, estamos comidos de ficha, no tenemos bate, estamos en la última, las casas se están cayendo y estamos en la última, queremos vivir como Dios manda, como todo el mundo vive, como somos criaturas como ellos, como todo el mundo, queremos vivir como Dios manda, así estamos muy mal. Y yo soy un hombre casado con 3 hijos y estoy parado. Y no le dan trabajo. Tengo habitaciones, no tienen habitaciones ni puertas ni no. Y fíjate cómo están Ni todas las cuarto casas. de baño ni nada de eso. Ni cuarto, ni bate, ni nada tenemos. Aquí, aquí no hay nada, Comprende usted el bate que hay ahí. Y la tragona trancada. Y no tenemos que tirar la porquería a Arquito Pino. A la escuela. Al basurero, eso donde se llame. A la escuela. Mujeres jóvenes que tienen que salir mi nuera allá a esos cañones hace de vientre. Eso no es ley. Y habiendo un bate y le han tapado. No. Eso no es ley, que estemos aquí 23 vecinos y que no le dejen siquiera bate. Ni agua tenemos ni siquiera, nada. Estamos Y el aquí agua la la última. tenemos, perdón, el agua la tenemos porque mi consuegra. El agua tenemos que bajar ahí abajo a la mandrona por ella. Calla, dispensa. El agua la tenemos porque mi consuegra y yo fuimos de rodillas a pedírsela al alcalde. Y el alcalde nos consiguió y nos puso. Es el agua que tenemos. Que somos 7 de familia.
Aquí se acuestan los niños, las mocicas, los mocicos. No tenemos probabilidad de otra casa porque nosotros estamos parados, mi marido está parado y nosotros queremos otra casa, pero que no podemos porque no tenemos para pagar un alquiler. Y aquí, pues claro, aquí guisamos, aquí lo hacemos todo. Y nosotros, no es porque está sucia ni nada, pero que nosotros no tenemos nada para alquilar otra casa. He intentado de alquilar casa y con el hecho de ser gitano no me la han querido alquilar porque piensan que es que vamos a destrozar las viviendas, los grifos, en fin, etcétera. Y una vez que quise intentar, me dijeron de alquilar una casa, me metieron, pero era a ver si se salía una vecindad paya que vivía en la casa. Y tuvimos un poco tiempo, pero al poco tiempo nos tuvimos que salir porque es que los hijos de los payos pues daban más la lata que los hijos de los gitanos, porque hasta las puertas del dormitorio que teníamos nos las rompieron y nos tuvimos que salir nosotros. Y por eso, o sea, y con la cosa de ser gitanos, nunca nos quieren alquilar una casa. Loli, ¿tú estás casada? Sí. ¿Cómo te casaste? Pues me casé por los gitanos. ¿Solo? Solo. Por lo castellano fue después cuando ya tenía 2 niños. Para los gitanos lo importante de los 2 matrimonios, claro, es el gitano. Por supuesto. Porque eso es lo nuestro, es lo que siempre ha valido y es lo nuestro normal y no existe otro. Lo hacemos porque nos obligan los castellanos. Si vamos a un juzgado a poner a unos niños a sentarlos en el libro, entonces no nos ponen como un matrimonio válido. Y tenemos que hacerlo solamente por eso. Pero para nosotros lo nuestro es lo que vale y es lo que existe. ¿Por qué tienen tantos hijos? ¿Por falta de información? No, no hay falta de información, la sabemos. Pero que no nos gusta, ¿cómo te diría? Ir en contra de la naturaleza. No es porque que quizás si teniendo muchos hijos otros son varones, pues hay más manos para trabajar, hay más dinero. No creo. En eso no pensamos. Pensamos en que nos gustan los niños, y los queremos, y el que trabajen o no trabaje, por supuesto que no importa que cuando sean grandes sean aceptados bastante bien como vosotros los castellanos y que sean admitidos en todas partes y no lo traten como gitanos y ni por ser solamente gitanos y que no sean igual que los castellanos, por supuesto que lo son. Pero sin embargo vosotros, vamos, pienso la mayor parte de los gitanos cuando tienen un hijo prefieren, por ejemplo, que el día que se vaya a casar se case con una gitana si es varón y con un gitano si es hembra, claro, y que no se mezcle con los payos. Pues si su voluntad de ellos es mezclarse, yo no le quitaría su gusto, pero en contra de mi voluntad sí se casaría. Yo me gustaría lo mío que no se perdiera nunca. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees que al casarse con un payo se pierde? Pues se pierde porque ya los hijos llevan otra sangre, llevan otra mezcla. Ya si los nietos ya van con los castellanos, ya los gitanos se van quedando aparte y entonces se pierde. Y si mis hijos se casan con gitanos, pues lo normal es que sigan su curso de lo que no debe de perderse. Porque es bonito y para mí es lo más importante del mundo es que siga la raza gitana y que no se pierda nunca. Vamos a ver, ¿cuántos gitanos hay en esta clase? Levantar el brazo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú eres gitana? Sí. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Cómo te tratan los payos? Muy bien. ¿Y tú a ellos? También. ¿Y qué prefieres, un maestro gitano o un maestro payo? Es igual. ¿Te es igual? ¿Y a ti, tú eres payo? Sí. ¿Y cómo te tratan los gitanos? Bien, igual que ellos se tratan. Sí. ¿Y tú a los gitanos los tratas igual? Sí. Yo pienso que son los mismos. ¿Que son iguales que tú? Sí. ¿Y a ti te daría igual que el maestro fuera payo o gitano? Sí, enseñaré lo mismo. Y además son iguales. Y a ver... Otra... Tú también eras gitana, ¿verdad? Yo sí. ¿Y a ti te gusta estudiar? ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Y qué vas a ser de mayor? Agricultora gitana. ¿Y por qué gitana? Porque es mi raza. ¿Te gusta más que la nuestra? Sí. ¿Por qué? Porque son más listas. ¿Por qué echabais gitano? Porque tenían miseria en la cabeza. Eso realmente no ha ocurrido nunca así. Ha ocurrido que en alguna época, debido al clima, nos hemos visto precisados de tener que largar a su casa pues algún gitano y también a muchos castellanos, a muchos payos. ¿Por qué? Porque no podíamos permitir miseria, lógicamente, en el colegio porque se podía infectar todo el de esta miseria.
Entonces, efectivamente, hemos hecho algunos temporalmente, por una semana o algo por el estilo, hasta tanto han venido totalmente limpios. Sí, sí. Bueno, en una semana esto así, si en el mismo día se fueran cruceados, sí, sí, que fuera ya metido... Por supuesto que sí, tan pronto hubieran ido totalmente limpios, pues claro que sí, que hubieran entrado en el colegio. Es que antes también era falta por dinero, ¿sabes? Sí, yo comprendo que el gitano ha tenido muchos problemas de aseo y cosas por el estilo, pero lógicamente nosotros no podemos permitir que haya en un colegio se nos puede infectar de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. ¿Tú lo comprendes, verdad que sí? Yo tengo otra pregunta, ¿no? Estos tres mismos. Sí. 15 de... fin, ya varios mayores, sí, ¿no? Sí. No saben ni defenderse ni leer ni escribir. Es una auténtica pena. Un atraso que yo... Es una auténtica pena. Ellos estuvieron en el colegio, ¿verdad que sí estuviste en el colegio? Sí. Entonces ocurrió que nos asistían 2 días a clases, faltaban una semana, asistían un día, después faltaban un mes. Sí, por muchas circunstancias, pues no veníais todo lo que debía ir a clase. Entonces no somos culpables nosotros. Bueno, pues resulta de que generalmente antes todos los gitanos nos buscábamos la vida en el trato de las caballerías, recorríamos ferias, íbamos, pues generalmente íbamos todos con las familias, con mujeres, niños y todo, andando por los caminos, y claro, pues entonces nos gustaba aquello nos tenía a nosotros mucha afición. Además yo causalmente todavía no lo he dejado, ¿no? Y también a pues fui a pedir un trabajo, ¿no? No querrá decirlo, pero fue a pedir un trabajo. Y fue a un payo también con él y sin embargo colocaron al payo no lo quisieron, ¿no? Y eso, si van 10 payos a pedir trabajo y un gitano y necesitan a 11, cogen a 10 y el otro ya no hace falta. Es lo que siempre ocurre. Difícilmente encuentran un trabajo estable. Su oficio, desde siglos, es andar los caminos con el género de la venta ambulante a cuestas y con los ojos muy despiertos para mejor guardarse la incomprensión paya. Dicen los expertos que la esperanza de vida de un gitano es de 42 años frente a los 72 de un payo. Ahora, en el montón que quiera, usted dice lo que tenga en su pensamiento para usted sola, no para mí. ¿Le digo en qué montón o no? Pero no es para mí, para usted. ¿Dónde lo pone? Ay, qué buena estrella le cobija. Tiene usted muy buena estrella, porque le cobija usted que tiene usted un intento en su pecho, pero ese intento lo logra usted. Usted no es visitadora de casa. Algunas mujeres gitanas se buscan la vida echando las cartas o la buenaventura a los payos, a unos payos de quienes depende la malaventura gitana. 4, 5 y 6. Bueno, unos payos, la última frase de la locución en off, de quienes, nosotros los payos, de quienes depende la mala aventura gitana. No sé, lo veremos a partir de ahora, en los minutos que nos quedan por delante de este encuentro aquí, en Prado del Rey, si esto es del todo cierto, a medias cierto, o acaso es la gran verdad que debe salpicarnos a todos un poco en el alma para contribuir cada uno dentro de la medida de lo posible a este gueto no marginación, respetando lo que significa la cultura gitana de los españoles que son gitanos. Yo no sé, público en el estudio, ustedes tienen la palabra, si le damos voz a Juan de Dios Ramírez Heredia para que muy brevemente, en un minuto, nos haga así como un gran plano general de la problemática gitana, ¿vale? Juan de Dios, adelante. Brevedad, por favor, para que todo el mundo entre en la conversación, en estas voces sin voz. Lo difícil ciertamente es hacerlo en un minuto, porque es tan largo el rosario de nuestras penalidades que me voy a remitir tan solo a leer unas líneas y que forman parte del estudio realizado y hecho público por el Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, que tiene datos suficientemente escalofriantes y verídicos como para ofrecer esa panorámica que se nos pedía. Problemas de vivienda. El 20% de las familias gitanas, digamos de buen principio que somos aproximadamente unos 400.000 los gitanos que vivimos en España, el 20% de las familias gitanas están viviendo de forma hacinada.
El 80% de las familias gitanas ocupan viviendas no mayores a 50 metros cuadrados y el 5% de estas familias están ocupando auténticos guetos que no llegan más allá de los 10 metros cuadrados. El 13% de las familias gitanas habita en chabolas o en barracas. El 34% de las viviendas de los gitanos carece de agua corriente. En eso llevaba razón la gitana que se refería a este aspecto. Y el 50% de las viviendas donde habitan los gitanos no tienen inodoro. Las profesiones de los gitanos, la inmensa mayoría de nosotros nos dedicamos a trabajos sin seguridad de ningún tipo, trabajos de venta ambulante, trabajos en definitiva que son los últimos, por otra parte, que la población paya quiere y a los que se dedica. La economía del pueblo gitano, paso muy por encima para no excederme del tiempo que en principio se me ha fijado. El 62% de las familias gitanas gana menos de 20.000 pesetas al mes. 20.000 pesetas al mes. No me he equivocado en el dato. Perdón, ¿los ingresos que entran en esa casa, en esa familia, o los ingresos del cabeza de familia? Los ingresos totales que entran dentro de esa familia, pero hay algo mucho más, y es que el 90% de las familias gitanas no tiene ingresos superiores a las 30.000 pesetas mensuales, y de ese 90%, el 34% no llega a las 10.000 pesetas cada mes. Los datos de educación los salto porque han sido dados en el reportaje que hemos oído anteriormente y que responden bastante a la realidad. Con respecto a la sanidad, a la higiene, a la vida cívica y social, los derechos de seguridad del gitano trabajador, todo eso está absolutamente en mantilla. Es la frialdad de los números, pero hay que tenerlos en cuenta. Una población gitana que mayoritariamente está viviendo con esas carencias, con esas necesidades, síntomas inequívocos de una marginación propia del tercer mundo, es lógico que el reportaje que hemos visto se quede en mantillas porque es mucho más grave la realidad del pueblo gitano todavía de lo que hemos visto en la película. Bueno, pues gracias a esta democracia que tenemos, ustedes pueden hablar ahora ya en esta televisión estatal. Adelante, por favor, intervenciones salpicadas, breves, al grano, para que la Administración pues pueda entrar en juego. Puesto que sé que el tiempo es oro aquí en televisión, somos muchos, yo quisiera que todos los gitanos ¿Quién que es están usted, aquí... por favor? Yo soy Enrique Maya, presidente de la Asociación Española de Integración Gitana. Adelante. Yo quisiera, por supuesto, ser breve, como he dicho antes, con el fin de que todos los gitanos que estamos aquí presentes puedan preguntar. Y yo, por supuesto, tenía varias preguntas que hacer, pero debido al tiempo me voy a dirigir solamente al señor secretario encargado de los asuntos de la vivienda, que es una pregunta quizás muy concreta y para nosotros, digámoslo así, muy significativa. ¿Qué acciones está realizando el Ministerio o los representantes de la vivienda en cuanto a esas viviendas que están cerradas, que están adjudicadas y los ocupantes de estas viviendas que debían de vivir en ellas no viven? ¿Qué acciones son las inmediatas que toma, por supuesto, el Ministerio? Bueno, es una pregunta que roza solo tangencialmente a la población gitana, creo que afecta a la población en su conjunto. El porcentaje de viviendas desocupadas no es tan elevado como muchas veces se maneja, es un porcentaje relativamente bajo, de manera que no contribuiría a solucionar sustantivamente el problema de la vivienda de los marginados. Y por otra parte, hay, primero, una intervención que en este momento se acaba de abordar a través del Acuerdo Marco de Urbanismo y Vivienda, una intervención de los ayuntamientos, que son quienes conocen directamente la situación de estas viviendas, para que sean ellos quienes denuncien la situación de no ocupación de las viviendas. Las antenas del Estado llegan allí donde llegan, pero evidentemente no llegan a todas partes. Entonces, la situación real de la vivienda la conocen mejor los ayuntamientos. Inmediatamente que los ayuntamientos denuncian la situación de no ocupación de una vivienda o de mal uso de esa vivienda, de no cumplimiento de las normas establecidas por la normativa de vivienda de protección oficial, se inicia un expediente para declarar la caducidad de la adjudicación de la vivienda y para ponerla nuevamente en el mercado. Esas son las acciones que lleva a cabo el Ministerio en cuanto a viviendas no ocupadas. A ver si conseguimos entre todos, no sé, ya es difícil, no será, huir de las casuísticas concretas de determinados grupos, familias, etcétera, para plantear con tono de amplitud la estructura seria que posibilita la marginación de ustedes, de los gitanos, dentro de nuestra sociedad española. A ver si vamos a la almendra, a las almendras del tema. Allá atrás pedían intervenir. Sí, yo quería... Se presenta, si es tan amable. Soy Pedro y en este momento represento la Dirección Nacional del Secretariado Gitano. Y quería hacer una pregunta al subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, que en su primera presentación... Perdón, conectada a la conferencia episcopal. Sí. Adelante. En su presentación
habría la posibilidad de que no solamente a este organismo se deberían de dirigir todos los problemas de urbanismo, que sin ninguna duda inciden directamente en la promoción del pueblo gitano, la carencia de vivienda y todas esas imágenes que hemos estado viendo. Pero creo que sería importante que tuviéramos en cuenta los datos que nos ha dado Juan de Dios al decir que el 90% de las familias gitanas no alcanzaban 30.000 pesetas al mes. Entonces, ¿cómo se puede conjugar todo el planteamiento de vivienda, de la promoción pública, que tienen que hacer un ingreso de 150.000 pesetas y después una renta superior a 8.000 pesetas mensuales? ¿Qué caminos tendríamos nosotros para que el gitano, que tiene en sus características casi generales esa situación de ingresos, tener acceso a lo que efectivamente la Administración está planteando como solución a los más débiles? Bueno, yo he dicho antes que no solamente es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene la responsabilidad exclusiva en el tema de la vivienda, aunque tiene una responsabilidad importante, no cabe duda. Hoy en día, en función de los estatutos de autonomía, las competencias en materia de urbanismo y vivienda están pasando a las comunidades autónomas, y algunas de estas ya están, los estatutos están aprobados. Por consiguiente, las comunidades autónomas, la Generalitat o la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma que se trate, pues está empezando a tener responsabilidad en materia de vivienda. Pero por otro lado es que hay otros mecanismos. Las corporaciones locales cada vez más, en función de esos patrimonios municipales de suelo que se están creando por la propia ley del suelo, la ley del suelo del año 76, pues tienen ya a su disposición solares donde pueden edificar viviendas, lógicamente para la población marginada, la población de menor nivel de renta. Esto está diversificando las posibilidades de solución del problema. El Ministerio además actúa muchas veces en contacto con patronatos, con el Patronato de la Vivienda Rural, por ejemplo, que en gran parte está orientando en algunos casos la solución, o puede orientar la solución de problemas de la vivienda rural. Se acaba de aprobar un decreto este año, en el mes de mayo, sobre el tema de la vivienda rural, que abre una nueva vía de actuación allí donde concretamente a veces se localizan los problemas. Ahí encontramos un bache, y es que si es Patronato de la Vivienda Rural, no sé el tanto por ciento, pero la mayoría de los gitanos están en las urbes. Entonces ese patronato al gitano ya no le afecta. Y por otra parte, además, está orientado hacia la propiedad. Y la mayoría de los gitanos no tienen propiedad. Pero no es esa mi información. Perdón que le interrumpa, yo creo que hay problemas evidentemente en urbes, pero hay problemas en municipios de una cierta entidad que pueden solucionarse con el tema de la vivienda rural. Y el hecho es que se están solucionando problemas de vivienda para la población gitana y para la población no gitana a través concretamente de estos patronatos de la vivienda rural, pero en parte también para la población gitana. Tengo datos sobre ello que luego después se los podría facilitar al final del programa. Bueno, lo que creo que es importante es la segunda cuestión que planteaba, la cuestión de la capacidad adquisitiva del gitano. Bueno, es que el problema de la vivienda no puede resolverse al margen de todos los problemas generales que tiene la población gitana. Entonces, la Administración tiene una serie de actuaciones sectoriales. El Ministerio de Vivienda construye y pone las viviendas al servicio de la colectividad teniendo en cuenta la situación de la generalidad de la población. El problema de los niveles de renta, eso hay que resolverlos por otras vías. Yo comprendo lo que decía antes Juan de Dios, bueno, pues que la población gitana a veces no puede conseguir un empleo fijo y a veces opta por no el empleo fijo. También entra dentro de su propia mentalidad el conseguir su forma de vida por otras vías que no son habituales en la población paya. En cualquier caso, creo, y esto me lo decía hace muy poco tiempo, algún representante de ustedes, me decía que lo que ustedes pretenden, y me parece lógico, es que no haya discriminación a favor y como no hay discriminación en contra. Entonces, vamos a ver si la vivienda, que es un problema importante, la vivienda de tipo de promoción directa, de promoción pública, que es la que es asequible a personas de menor nivel de renta, se pueden reconsiderar las condiciones de financiación para que la entrega inicial sea más baja. Se pueden abaratar costes a través de una tecnología más depurada. Y, lógicamente, eso beneficia a la población española en su conjunto y, por consiguiente, beneficia también a la población gitana. Vamos a ver. Allá atrás. Adelante usted. Buenas tardes, buenas noches. Yo quiero preguntarle... Una pequeñísima, brevísima presentación para que caramba, sepamos quién es usted. Me llamo Carlos Heredia Fernández, soy de la Asociación Nacional Presencia Gitana, soy el presidente del Consejo Asesor, como he dicho, y quiero hacerle una pregunta... Payo, por favor, Payo, gitano. No, gitano por los cuatro costados. Adelante. Y le quiero hacer una pregunta al señor presidente de la Comisión Interministerial, don Eugenio Lasarre. Yo le voy a hacer a usted una pregunta muy concreta y me van a perdonar si tengo muchas faltas, por eso soy gitano y analfabeto. La culpa tampoco es mía. La Constitución española, que tanto la queremos todos los españoles,
nos acoge a nosotros los beneficios que tiene, porque precisamente se ha celebrado ahora en todos los ayuntamientos de España. Y yo solamente pido que si usted nos puede decir que si nos sirve a nosotros para algo. Porque el artículo 14 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que por ello pueda prevalecer discriminación por nacimiento, raza y etcétera. El artículo 27 dice que todos los niños españoles tienen derecho, en el párrafo cuarto, a un estudio gratuito y básico. Y luego tenemos el de vivienda, que ese no es mi tema. Con esto le quiero decir que si me puede usted contestar a la pregunta esa. Sí. Efectivamente, le voy a contestar al amigo Heredia muy claramente. La Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todos los españoles. Y ustedes pueden tener la absoluta certeza de que, desde el punto de vista de legalidad, no están sometidos a ningún tipo de discriminación. Ahora bien, ni la Constitución soluciona todos los problemas de los españoles, ni tampoco la igualdad ante la ley significa la igualdad desde el punto de vista social. Y yo creo que esa respuesta nos inicia el camino de reformas, el camino de resolver los problemas que tienen ustedes y que yo conozco perfectamente a lo largo de todas las conversaciones que hemos tenido en este año. Ustedes están en una situación de desigualdad social clarísima, evidente, del cual la propia Administración es consciente porque es obvio, es incontestable. Y por eso en estos momentos se necesita a tomar medidas, a hacer acciones para mejorar su situación social. Usted, por ejemplo, se ha referido a un tema concreto, que es el de la educación. Efectivamente, la ley dice que la educación es gratuita para los españoles de los 6 a los 14 años de edad, la educación general básica. Y yo le garantizo a usted que esa gratuidad de la educación para todos los españoles también es para el niño gitano. Pero el problema no es ese, sino el problema es que muchas veces, como se ha demostrado aquí, las condiciones sociales en las que ustedes viven, el tipo de vivienda, etcétera, hacen que sea muy difícil que el niño gitano vaya a la escuela como un niño más. Tiene puestos escolares, como el resto de los españoles. Y hemos visto en televisión también, y eso es una esperanza, de que el niño payo, en general, convive perfectamente con el niño gitano. El problema que hay es efectivamente el de la desigualdad social de partida, que hace que el resto de los problemas, del resto de los aspectos de la vida sean también desiguales. Y por lo tanto, eso es el camino que hay que afrontar y que atacar. Vamos a ver, señor subsecretario, si usted me permite meter aquí un poco cuchara en el tema. Usted dice que efectivamente que sí, que hay escuelas, puestos escolares para niños gitanos comprendidos en una etapa de escolarización obligatoria. 6 a 14 años, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay, como se demanda aquí, niños gitanos que están en edad de esta escolarización. ¿Por qué no entran en estas escuelas? Pues ese es el problema. Es decir, el problema no es porque ni los maestros, ni las asociaciones de padres, etcétera, impidan la entrada de los niños. Pero el hecho es que no entran. ¿Qué pasa? La desigualdad social de partida. Es decir, ese es el problema que hay que combatir. Efectivamente se están adelantando mucho las cosas. Es decir, estas escenas que hemos visto en televisión, quizá hace 20 o 30 años no eran reales. Yo tengo unos datos, la última encuesta que hemos hecho en el Ministerio sobre juventud gitana. Más del 90% de las madres de los chicos entrevistados menores de 25 años no habían pisado una escuela. Y aproximadamente más del 70% de los padres tampoco. Y en cambio, entre los niños reconocían todos menos el 7% que habían estado en la escuela. El problema es que sus estudios, etcétera, no se habían integrado propiamente en la vida escolar. Ese es un tema que yo les aseguro que maestros, que pedagogos, que las propias asociaciones gitanas están en ello, y creo que hay un aspecto pedagógico, cultural importante que tiene su solución, y hay un tema de tipo social, de desigualdad social, que también está en la raíz del problema. Adelante. Soy José Antonio Montoya, de Integración Gitana, y quería preguntarle al señor Lasarre
sobre la comisión interministerial. Él dice que lleva un año. Hay asociaciones que llevan más de 4 luchando porque esa comisión interministerial se formara, y ya cuando se consiguió formar, ante los resultados de ella, yo pregunto, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona de ninguna manera? ¿Es que ya es suficiente con el dossier, que me imagino que tienen enorme, de documentación que le han aportado las asociaciones de gitanos, para justificarse ante quien sea y ya no dar su brazo a torcer, ni convocar, ni hacer nada? Bueno, pues esta noche tenemos la suerte de tener en Voces sin Voz al presidente y al secretario de esta comisión. Adelante. Bueno, yo he dicho al principio del programa que la comisión tiene menos de 3 años de vida, que los problemas que estamos viendo que afectan a la comunidad gitana son unos problemas seculares, son unos problemas muy profundos, son unos problemas muy complejos, que afectan tanto a cuestiones de tipo cultural como de tipo económico, como de tipo de forma de vida, de mentalidad, de educación, etcétera, etcétera. La Administración lo que necesitaba, tampoco una comisión es una panacea, tampoco soluciona todos los problemas. La Administración necesitaba un órgano de coordinación y al mismo tiempo de impulso para resolver estos problemas, porque efectivamente nadie se acuerda de los marginados normalmente. Y por lo menos existe algún órgano que evidentemente tiene todavía poca voz, tiene todavía poco peso en la Administración, tiene todavía poco poder en la Administración. ¿Y tiene, tiene esta comisión mucho o poco dinero? No tiene presupuesto propio. No tiene, porque ninguna de las comisiones tiene presupuesto propio. Entonces, ¿cómo va a hacer cosas? Las comisiones son para programas, los presupuestos son para programas determinados. Las comisiones es precisamente para coordinar determinados programas que tienen los distintos departamentos. La comisión interministerial tiene una misión muy importante que, bien o mal, y yo comprendo que todos estén insatisfechos, y yo mismo como presidente lo estoy, lo tengo que decir muy claramente. Sin embargo, tiene una misión, que es ser el cauce a todos los ministerios de la voz de estos marginados, de este mundo de la marginación. Y esa voz es una tarea que he asumido con gusto, es una tarea que yo permanentemente y periódicamente a gobernadores civiles, a ministros, al propio Consejo de Ministros estoy elevando, plantear los problemas. Y poco a poco se está creando en la Administración una toma de conciencia, evidentemente. Me consta que la toma de conciencia está muy clara en el mundo educativo y que en estos momentos, sobre todo por parte de los pedagogos, por parte de las propias asociaciones profesionales de enseñanza, etcétera, hay una mayor preocupación por cómo conseguir la resolución del problema escolar desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la formación profesional, de la sanidad, etcétera, etcétera. Esta es la misión y lo que está muy claro es que la Comisión Interministerial nunca tendrá frutos de por sí, ni lo desea. Los frutos vendrán dados por otros órganos que son efectivamente los de gestión, los de ejecución de los problemas. ¿Usted quería decir algo? Bueno, yo quería decir que no cabe duda que la Comisión Interministerial nació como una presión y un esfuerzo continuado de las propias asociaciones y del propio pueblo gitano. Lo que pasa es que la comisión, como se acaba de decir, es una comisión de estudio y por consiguiente es por eso por lo que no tiene presupuesto. Entonces son los órganos administrativos, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio, quien tienen que resolver los problemas. Es decir, porque el crear entonces un órgano que tuviera un presupuesto propio para resolver sus problemas podía parecer, en cierto sentido, yo no entro en la fórmula, a lo mejor tal vez discriminatorio. Entonces, la Comisión Interministerial, y eso sí lo puedo también decir, que se ha hecho un esfuerzo. El esfuerzo tal vez no es suficiente, yo creo que hay que seguir, pero, por ejemplo, hay en todos los ministerios una serie de funcionarios que están trabajando en el tema, que están concientizando, a lo mejor a niveles más superiores, que se está concientizando dentro de la Administración la necesidad, que se está canalizando un poco también el esto de las asociaciones, y lo que se trata es que de los presupuestos generales del Estado, distinguidos a todos los españoles sin ninguna distinción, de ahí se puedan beneficiar como cualquier parte de la población. Entonces es un camino que nos queda mucho por caminar, pero que se ha iniciado. Sí, señor subsecretario de Obras Públicas, quisiera hacer una pregunta. Soy Eduardo Jiménez de la Rosa, presidente de la Asociación de Desarrollo Gitano. A los gitanos siempre nos achacan que cuando nos conceden una vivienda, al que le conceden una vivienda,
de que bien o venden la vivienda o meten el burro dentro de la vivienda, es el clásico tópico. Yo diría que es una mala política de adjudicación, porque pues, no se puede dar una vivienda, por ejemplo, a un señor que depende del burro o depende de la chatarra. Ese señor no está capacitado para vivir en una vivienda de altura. Si le conceden esa vivienda, o vende el piso o mete el burro dentro de la vivienda, eso es lógico. Hay un estudio que la Administración encargó a la Asociación de Desarrollo Gitano para erradicación del chabolismo y precisamente que acoge a estos señores gitanos y payos que no entran dentro de los planes parciales. Yo pregunto, después de 3 o 4 años que está hecho el estudio, ¿qué pasa en el estudio? ¿Cuándo van a hacer las 5.000 viviendas que tanta falta hace a la población gitana? 5.000 viviendas para toda España. No es para Madrid nada más. Pero no olvidemos que estas voces sin voz sirven, por lo menos como testimonio, porque televisión no va a resolver nada. Aquí esto no es un banco para dar a ustedes dinero, para ninguna de las marginaciones, que sirva un poco para solidarizarnos con todos los gitanos de España. Señor subsecretario, perdone que le haya quitado la palabra antes. No, estamos en un coloquio y se puede, por supuesto, intervenir cuando se quiera. No, el tema de la población gitana en su relación con la vivienda, como los demás temas, entiendo yo, de la población gitana, son problemas que afectan a la administración, que afectan a la población gitana y que afectan al resto de la sociedad española. Me parece que ese tema es importante. Creo que en el asunto de vivienda, pues realmente la administración tiene que concienciarse de que a lo mejor, y ahora explicaré ese concepto, a lo mejor tiene que hacer objeto de un trato distinto, levemente diferencial, pero dentro del marco de la vivienda oficial, pues no se puede legislar teniendo en cuenta cada uno de los distintos grupos, y tiene que legislar para la generalidad, y luego después dentro de ese tratamiento global hacer unos tratos específicos en la medida en que se pueda de los casos singulares. Entonces, evidentemente es así, por su costumbre, por su forma de vida, los gitanos muchas veces no pueden vivir en un piso cuarto, pues porque no pueden subir el burro, está clarísimo. Bueno, entonces, ahí nos encontramos con que, como decía antes, las normas de construcción de vivienda de protección oficial, las normas tecnológicas, las normas de tipo económico, pues están hechas contemplando la generalidad. Sin embargo, en este momento, yo quiero decirle que empieza a considerarse ese problema de las necesidades específicas y de los hábitos y formas de vida de la población gitana. Por ejemplo, supongo que lo conoce en Ciudad Real o en Zaragoza, en la Tour del Puente de Santiago, que es la zona más importante en este momento de expansión urbana de Zaragoza, en la Tour del Puente de Santiago, hay una actuación en marcha que se ha traducido en función, y ahí se han abordado prácticamente todos los problemas de la población gitana desde el punto de vista de vivienda, en función no de un análisis detallado caso por caso de las peticiones de vivienda, sino de un diálogo con la asociación provincial correspondiente, que se responsabiliza de la aportación de los documentos que a lo mejor no pueden aportar la propia población gitana, pues porque no los tiene. Se ha llegado a fijar un tipo de vivienda que es más adecuado a sus necesidades, una vivienda de una sola planta, donde creo que además se han considerado incluso aspectos singulares que aquí me gustaría subrayarlo. Son viviendas que están adosadas, son de una planta, planta baja y un piso, viviendas que están adosadas, pero que, por ejemplo, tienen, a pesar de estar adosadas, tienen entradas distintas, para que si hay problemas, y esto somos conscientes de que es así, no supone ninguna imputación a la población gitana, si hay problemas de rencillas entre la población gitana, tengan entradas separadas. Bueno, esto es un hecho que se ha contemplado allí. Donde tienen además, dentro de la propia vivienda, pues tienen una gran chimenea que les permita, cosa que además yo creo que no solamente debía ser un lujo, por así decirlo, la población gitana, yo creo que es muy agradable también para la población paya el tener una gran chimenea central donde no solamente la utilizan pues para calentarse, también tiene calefacción la vivienda, por supuesto, sino que la utilizan pues bueno, por su forma de cocinar o por lo que sea, porque el fuego es una especie de rito que ejerce una especial seducción sobre el hombre, donde tienen pues una especie de corral o parque trasero donde pueden hacer sus operaciones de chatarra, etcétera. Bueno, esto está contemplado. Lo que pasa que a mí me gustaría tener en cuenta que los problemas de la población gitana son problemas que derivan de hace 500 años, que no han tenido un tratamiento serio, normativo, hasta hace muy poco tiempo, que hoy estamos aquí reunidos, y creo que esto es una prueba de buena voluntad por parte de la organización, por parte de ustedes y por parte de la sociedad civil en su conjunto, que también hay payos, ¿verdad? Entonces, estos problemas son de difícil solución y de verdad que la búsqueda de estas fórmulas, por ejemplo, cuesta trabajo encajarlas en la normativa. En la normativa el legislador no puede contemplar cada caso. Y además, hay otro tema importante que es que la sociedad a veces no presiona. Y voy a poner otros casos de población discriminada. Hay algunas población discriminada, como pueden ser, y han sido evidentemente, los subnormales. Bueno, pues la población subnormal siempre tiene un valedor de su propia familia que hace uso de su voz ante la población
civil correspondiente y ante las autoridades públicas. Sin embargo, la población gitana, por su marginación, han tenido pocos valedores. En este momento lo importante es que vayan adquiriendo voz propia y que vayan teniendo cada vez una penetración mayor en la administración. Quizá eso es uno de los cometidos importantes que está ejerciendo la Comisión Interministerial, el que haya ese diálogo y se vayan conociendo los problemas, aun cuando la solución no sea inmediata. Y vamos a echar tesón por parte de todos para resolverlo. Vamos a ver, por ahí arriba... Sí. No sé, los dos más o menos han pedido al mismo tiempo, ustedes verán. Vamos a ver. No, aquí, donde están ustedes. Bien. ¿Me permite, primo? Muchas gracias. Bueno, al tratarse de un programa sin voz, la Administración está teniendo una cota de voz muy importante en el desarrollo de este diálogo y a veces por cortesía los gitanos que estamos aquí nos miramos unos a los otros con afán de interrupción, pero para que no se añada más al baldón que normalmente ponen sobre nosotros de falta de educación, no hemos querido interrumpir, aunque teníamos unas ganas inmensas de hacerlo. Interrumpir, en primer lugar, para hacer algunas puntualizaciones con respecto a todo lo que se está diciendo aquí. Señores subsecretarios, tal vez los televidentes que ahora mismo nos escuchan puedan sacar la conclusión de que la Administración tiene una voluntad extraordinaria, de que lo está haciendo muy bien dentro de sus posibilidades y de que los gitanos, bueno, estamos protestando por algo que no tiene razón de ser. Y esto hay que matizar. A mí no me importa que el señor subsecretario me interrumpa. No digo que yo no he dicho eso tampoco. Ya. No, al contrario, justamente el presidente de la Comisión ha partido de una idea que a mí me encanta y que creo que merece la pena subrayar, y es el derecho a la desigualdad dentro de la igualdad. Todos somos iguales, pero por lo visto hay unos que son menos iguales que otros, y nosotros los gitanos somos menos iguales que el resto de la sociedad, por lo visto. Aquí, señores, es un problema de voluntad política. De voluntad política por parte de la Administración y por parte del Gobierno en solucionar los problemas. No de planteamientos teóricos que ya son buenos e incluso están recogidos en la propia normativa legal. Permítanme un ejemplo concreto. El problema que apuntaban por aquí de la vivienda. Es verdad. 150.000 pesetas, 100.000 pesetas no la tienen la inmensa mayoría de los gitanos que necesitan una de esas viviendas de protección oficial. Y 8.000 pesetas al mes no las pueden pagar porque necesitan esas 8.000 pesetas para comer. ¿Cuál es la solución? La solución es cuestión de tener voluntad política para aplicarla y la solución está aquí, en el Real Decreto que en su día salió del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y que tiene fecha del 17 de noviembre de 1980. Aquí está la solución, no hay que darle más vueltas a la cabeza. Exactamente el artículo 11 en su apartado tercero dice que el Estado podrá asumir la cesión en arrendamiento de un cupo de viviendas a establecer, etcétera, etcétera, cuando los ingresos de la persona que solicita la vivienda no excedan al 30% de sus ingresos reales. Es decir, hagamos casas de alquiler, no obliguemos a los gitanos a tener que comprar una casa que no pueden, gitanos o payos. Y con una vivienda de alquiler, con una mensualidad módica, adecuada a sus propios ingresos, este problema podía estar resuelto. Pero yo quiero añadir algo más muy brevemente y no sé si de alguna forma interpreto el sentir de la mayoría de mis hermanos gitanos aquí presentes. Hace falta que, además de lo que está escrito en las leyes, haya una disposición favorable por parte de la Administración. No se puede consentir que existan gitanos que saben leer y escribir a su forma, que conducen perfectamente un vehículo y que no tengan capacidad para conseguir el carnet de conducir y llevar así su vehículo con el que se ganan la vida llevando sus trapos y sus enseres de un lado a otro, porque a la hora de examinarse no saben poner la fatídica crucecita allí donde tienen que ponerla. Y se saben el código perfectamente, pero resulta que en las normas que regulan la forma de consecución del carnet de conducir dicen que el director general podrá establecer en casos especiales un sistema distinto de examen. ¿Por qué no lo aplican con nosotros? Póngannos delante todos los discos y pregúntenos si sabemos o no sabemos el código de circulación. Favoritismo ninguno, pero adapten lo que la propia ley dice a nuestra propia capacidad. Por otra parte, y termino, perdóname, Manuel Torre Iglesias, pero es que a veces tiene uno ganas de decir estas cosas y de decirlas con una gran audiencia como tenemos en estos momentos. A veces la Administración, las fuerzas de orden público al mando de esta Administración, resulta que son las que más nos perjudican. Y tengo que reconocer, señor subsecretario de la Vivienda, que en Mataró fueron expulsados por la fuerza pública, por orden del gobernador civil de aquella provincia hace un par de años, 18 gitanos que habían ocupado legalmente 18 viviendas
y cuyas llaves tenían en la mano, no le habían dado una patada a la puerta. Las entregó su compañero, actual gobernador civil de Gerona, a aquellos gitanos. Pero como hubo una protesta generalizada por parte de los payos del entorno, la fuerza pública en aquella ocasión a las 12 de la noche, y esto lo decía yo así, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, sacó a los gitanos de aquellas casas en un espectáculo auténticamente dantesco. Mientras por parte del Gobierno y de la Administración no haya una voluntad para favorecer a los más pobres, a los más débiles, a los más desheredados, todo quedará en buenas intenciones. Y lo triste de este país es que leyes siempre han habido, pero que lamentablemente casi nunca se han cumplido. ¿Quieren ustedes matizar algo? Sí, no solamente una intervención que comprendo y comparto muchos de los puntos de vista de Juan de Dios. Me parece que tiene razón, que es verdad que hay un hábito de discriminación, y los hábitos no se combaten solo con leyes, se combaten con actuaciones día a día y además de manera muy tesonera. Actuaciones que tienen que afectar a la Administración, pero que tienen que afectar también a la población civil, que hubo esa protesta que antes aludía y que realmente quizá no se debía haber producido nunca. A mí me parece claro que no hay razón para discriminar en principio, pero que a lo mejor también tiene detrás una secuela histórica que hace falta comprenderlo. Yo creo que digo que por parte de la Administración en este momento y por parte del Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas y Urbanismo, que se ocupa de la vivienda, no son solamente palabras. Yo tengo aquí la relación de las viviendas que se están adjudicando y que se están construyendo para la población gitana, con ese trato diferencial que de verdad que ha costado mucho romper la inercia. Y desde el punto de vista de las viviendas en alquiler, le digo que sí, que existen viviendas en alquiler, que las viviendas que construye el Ayuntamiento en promoción con los municipios obliga a que un porcentaje determinado sean en alquiler, sean el 15%. De ese 15% no hay, porque eso creo que a eso tendríamos que ir, no hay una afección específica para los gitanos, porque de lo que se trata, precisamente, ojalá que no tuviésemos que hablar del problema gitano, porque no existiese, porque tuviese el mismo trato de igualdad que los demás. De manera que creo que vamos despacito, pero de verdad que creo que vamos andando. A mí me gustaría hacer una sola pregunta que exige, o por favor, que tenga una respuesta muy breve. Juan de Dios, si le parece, usted, diputado socialista, puede contestarla con brevedad y rapidez. La Administración, Comisión Interministerial para Asuntos Gitanos, que recibió muchas demandas, muchas reivindicaciones para construir aquí esta noche en el programa. Bueno, si la marginación gitana es así, ¿en qué medida colaboran del todo, no los gitanos que están aquí representados, sino el mundo gitano en general, para querer salir de esta marginación? Porque me parece también muy mala la idea del Estado todopoderoso y paternalista que debe resolvernos todo. Indudablemente, los gitanos quieren colaborar por una necesidad evidente, porque de lo contrario nos moriríamos. Nos moriríamos por falta de medios para poder subsistir. Hay un clamor unánime por parte de todo el pueblo gitano en querer colaborar. Lo que hace falta es que se nos brinden medios y cauces y que encontremos la debida respuesta. Sin embargo, yo creo algo mucho más importante que todo esto, y es que la situación del pueblo gitano no va a cambiar en base a los posibles decretos que aparezcan en el Boletín Oficial del Estado. La situación actual del pueblo gitano cambiará fundamentalmente en la medida en que encontremos el debido respeto por parte de toda la sociedad. El día en que payos y gitanos nos podamos mirar limpiamente a los ojos sin un ápice de racismo ni de separación. El día que payos y gitanos seamos capaces de darnos un abrazo de verdad, fraterno y sin discriminaciones. Creo mucho más en las leyes que salen del corazón que en los decretos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, a pesar de ser fundamentalmente importantísimos. ¿De acuerdo, señores de la Administración? Muy bien, muy bien. Sí, me parece perfecto la intervención final de Juan de Dios, porque antes había quedado algo latente en el aire, que era la voluntad política. Yo creo que la voluntad política en una democracia afecta a todos los niveles de la sociedad, que no se personalice únicamente en el tema de la Administración, sino que hace falta que todas las instancias representativas de las administraciones, que son corporaciones locales, que todas las instancias sociales, en definitiva, culturales, etcétera, tengan este clima de colaboración y de hermandad a que aludía Juan de Dios. Parece que es muy importante. Bueno, pues, telespectadores, amigos nuestros, habiéndonos metido, habiéndonos bañado en esta marginación, creo humildemente que en Voz y Sin Voz hemos hecho también un poco de Navidad. Y ahora dos gitanillos elegidos por las asociaciones aquí presentes, gitanas, por consenso, van a cerrar esta noche el programa. Nos vemos, si les parece, si el programa les interesa, traigan más gente al programa de hoy en 8 días.